un tiempo con Dios para meditar todo el día. El anhelo por tenerlo todo. Y leemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, versículo 26. Y dice la palabra de Dios: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El anhelo por tenerlo todo es un anhelo del mundo entero. Creo que cuando nacemos y nuestra vida empieza a crecer y empezamos laboralmente a formarnos y a empezar a construir un mundo, un techo, un refugio, hablándolo de forma física y de forma financiera, sin Dios, porque todos no nacemos conociendo de Dios, todos no nacimos en un hogar cristiano, y lo que se nos ha enseñado es que nacemos, estudiamos, trabajamos y vivimos nuestra vida para trabajar y sacar nuestro hogar adelante y morimos. Ese es el enfoque. Pero cuando vamos a la palabra de Dios vemos que el propósito de Dios no es lo mismo al enfoque que nosotros le damos a nuestra vida. Y es que marca la diferencia enormemente una vida con Dios. Entender un propósito, entender el por qué estoy acá y cuál es el fin del poder vivir esta vida, pero tomados de la mano del Señor, que Él me enseñe cómo es. Y el mundo sin Dios siempre quiere construir, tener su castillo, tener su torre, tener su refugio fuerte en el área económica, y esto asegurar el área emocional y el área física, hablando de la salud. Porque creemos que si tenemos plata lo tenemos todo, tenemos salud para ir a un médico, tenemos una buena esposa, podemos escoger la que queramos porque con plata podemos escoger la que queramos y todo va a salir bien. Bien, ese es el castillo que se construye en el mundo y no en la vida real. No existe. Es el que el mundo trae a la mente y sobre todo el enemigo trae a la mente. Pero no es cierto. Con Cristo nosotros aprendemos algo distinto y no es el anhelo por tenerlo todo en nuestra vida, sino el anhelo por tener contentamiento con lo que tenemos en nuestra vida. Y lo que viene adicionalmente, la Biblia lo llama añadidura, y cada vez que podemos tener algo más de añadidura, le damos gracias a Dios, porque llegó a nuestra vida sin esperarlo. Y luchamos por nuestro pan diario, y luchamos, y de hecho, Jesús nos enseñó a pedirlo al Padre y decirle: danos hoy nuestro pan de cada día. Decirle: Señor, ayúdanos en el sustento de hoy. Señor, hoy también necesitamos pan. El de hoy, no decimos: Señor, y danos hoy el pan de este mes. Señor, danos hoy el pan de este año. Sino a diario, como el maná. Como el maná, hoy, Señor, necesito mi pan y vengo a ti. Dame las fuerzas, ayúdame, dame hoy lo que necesito para emprender, para salir, para trabajar, para lograr lo que tú tienes para mi vida, Dios. Pero que anclado en ti, tomado de tu mano, pueda tomarlo. No permitas que desperdicie lo que tú tienes para mí. Recuerda que Jesús, aún en la multiplicación de los panes y los peces, Él mandó recoger lo que sobraba. Él no desperdicia nada. Entonces el mundo está con un anhelo por tenerlo todo. Y nunca es suficiente para el mundo. Pero para un hijo de Dios, el anhelo es tener contentamiento con lo que tiene, sea lo mucho, sea lo poco, o a veces en medio de la escasez, como Pablo lo habla en la carta a los Filipenses. Sé tener abundancia como también sé tener escasez. Por todo y en todo he sido enseñado. Y ahí es la famosa frase: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que algunos malinterpretan, porque no saben vivir en la escasez, pero creen que todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. Es una frase de optimismo, positivismo y de empoderamiento, y la palabra de Dios no funciona así. Y quiero leerles también un relato que la palabra de Dios muestra en el Evangelio también de Lucas, en el capítulo 12, versículos 13 al 21, y tiene mucho que ver en el contexto de lo que estoy hablando. Y terminaré con un ejemplo que todos conocemos y hace como 3 años estudiamos, pero que nos lleva al punto del devocional de hoy, y es el anhelo del mundo por tenerlo todo. Y dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 12, versículo 13 al 21, le dijo uno de la multitud: Maestro, esta es la parábola del rico necio. Di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y él les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico que había producido mucho. Había un rico que había producido mucha, pero mucha heredad. Y él pensaba dentro de sí: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. He crecido tanto y no tengo dónde almacenarlos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Un mundo viendo cómo se hace rico para sí mismo. El mundo se hace rico para sí mismo, pero no para con Dios. Es un mundo que a la vez no tiene nada. Quien lo tiene todo es quien es rico para con Dios. Colosenses 2:10 nos enseña que en Cristo estamos completos. Cristo es nuestra plenitud, y yo sé que todos necesitamos de cosas que están dentro de este mundo, que no es que sean del mundo, que están dentro del mundo, que son las cosas por las cuales Dios dice que no nos afanemos, que no nos preocupemos por ellas, hablando del abrigo, del techo, del sustento, del alimento, las cuales Dios dice que no os afanéis, porque cada día trae su propio afán. Dios sabe de qué tenemos necesidad, pero hoy la pregunta es: ¿cuál es nuestro todo? ¿Cuál es nuestro anhelo? ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que sin eso no podemos vivir? ¿Qué es lo que decimos: si yo lograra tener esto, sería feliz? Porque vemos como gente dice: si yo comprara mi casa, sería feliz. La tienen y no lo son. Algunos dicen: si yo tuviera un hijo, sería feliz. Lo tienen y no lo son. Algunos dicen: si yo lograra tener una carrera, poderle dar una carrera a mis hijos, se logra y tampoco son felices, ni los hijos. ¿Qué es lo que te haría feliz? ¿Cuál es el anhelo en tu vida que te haría feliz? Recordando lo que acabamos de leer, que el que hace tesoro para sí mismo no es rico para con Dios, y Dios lo llama necio, porque provee solo para lo que es su vida en esta tierra, pero no para la venidera. Y el ejemplo que traigo para concluir este tiempo con Dios, para meditar todo el día, es precisamente Salomón, el rey Salomón. Y a veces podemos creer como Salomón, que tenerlo todo en la vida es lo más importante. Y nos damos cuenta que Salomón lo tuvo todo. Mujeres, dice la palabra de Dios, 1000. Muchas, en 60 años de vida.
no fueron 1000 años de vida. Empresas, todas. No hubo nada que él no deseara que no hiciera. Lo que deseó todo, porque dice la palabra de Dios que todos los deseos de los ojos, él los pudo tener. ¿Cuántas cosas no hizo Salomón? Porque dice la palabra de Dios que él desvió su corazón tras otros dioses por el amor a las mujeres que él obtuvo. El haberlo tenido todo para Salomón hizo que él se desviara del principal motivo que era Dios. Abandonó su relación con Dios y terminó apartado de la presencia de Dios. Recordemos que Eclesiastés es un libro escrito en la vejez de Salomón, cuando la presencia de Dios se apartó de él, cuando después de que él se deleitó en todo lo que quiso, pero Dios no estaba con él, él escribe Eclesiastés. Y por eso el tono en el que se escribe esta carta, que da marcas como de tristeza, de soledad, de si yo hubiera hecho, si yo hubiera sido, si yo hubiera dicho. El tono triste de esta carta de Eclesiastés. Eclesiastés pisoteó la sabiduría que Dios le dio, y todo lo que Dios le dijo que no él hiciera fue lo que él resultó haciendo al final. Utilizó la sabiduría para enriquecerse, y a través de las riquezas se dio todos los deleites que él quiso. Se olvidó de Dios, y esto nos hace también a veces un poco parecidos a Salomón, porque en la abundancia nos damos gustos que a veces Dios no nos ha mandado darnos y nos olvidamos del Señor. Y esto lo que hace es que nuestra relación con Dios se pierda. Y es lo que yo siempre he dicho, qué hermoso poder tener tanto para poder bendecir, pero realmente si lo tuviéramos, ¿bendeciríamos de la forma en que pensamos? ¿No será que por eso a veces no tenemos más de lo que tenemos, porque Dios sabe hasta dónde somos capaces de administrar? Tantas preguntas que vienen a nuestra mente, pero solo Dios conoce realmente quiénes somos, hasta dónde podemos llegar y el por qué a veces no podemos obtener más. Viene a mi mente la parábola de los talentos y cómo Dios da conforme a la capacidad, y dice que al que más tiene aún más se le dará. Es increíble. El buen administrador, Dios le dará más porque sabe que lo podrá administrar. El anhelo por tenerlo todo. ¿Cuál es nuestro anhelo? ¿Cuál es nuestro grande anhelo hoy? ¿Qué es lo que hoy necesitamos? Porque hay cosas básicas que necesitamos y sin ellas no podemos vivir. Necesitamos vida, salud, un trabajo, necesitamos un empleo, un hogar. Necesitamos cosas que ya vienen adicionales como la paz, la tranquilidad, una buena armonía en un hogar, muchas otras cosas. Pero hay cosas básicas que necesitamos. Pero a veces las tenemos y no somos felices. Siempre hay un todo, siempre hay un más, siempre hay un otro poquito. Como dijo este magnate cuando le preguntaron cuánto te hace falta para ser feliz, y dijo aún un poquito más. Y ni siquiera sabe cuánta plata hay en sus cuentas, porque es un multimillonario. Así es el corazón del hombre, lleno de avaricia, que quiere un poquito más, pero a veces desecha lo que viene de Dios. Mientras queremos más de lo que el mundo ofrece a través de las riquezas, ello nos va a apartar más de Dios. Así que nuestra reflexión hoy, el anhelo por tenerlo todo o el anhelo por aprender a estar contentos con lo que tenemos. Oremos. Padre eterno de gloria, muchas gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, gracias por tu bendición, gracias por enseñarnos a echar fuera el temor, a darte gracias a Dios en medio de todo, a ver el pesimismo en nuestra vida y poder cortarlo, a poder
entender la ceguera espiritual, a poder ver la diferencia entre el triunfo y el fracaso que nos lleva a la excelencia hacia ti, y a poder hoy, Dios, encontrar cuál es nuestro mayor anhelo. Gracias por tu palabra, Dios, que renueva nuestra mente y cambia nuestras vidas. Te amamos, te bendecimos y entregamos este tiempo en tus manos, habiendo orado a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.